¿Cómo andan, gente? Bueno, en este video vamos a abordar el tema de intercoolers. Vamos a hacerlo de la manera más sencilla y simple posible y a su vez mostrar los distintos tipos de intercooler que hay, sus características, sus ventajas y desventajas, siempre teniendo en cuenta que nos referimos más que nada a lo que es el mundo Abarth. Lo que primero vamos a hacer es establecer la función del intercooler. ¿Para qué sirve? Vamos a utilizar esta foto que, si mal no recuerdo, creo que es del Club 500 de Estados Unidos. Es un motor multi-air, que es el motor que equipan los Abarth mexicanos, pero tanto la ubicación del turbo como de por sí el ingreso a la mariposa de admisión es exactamente igual a la del motor T-Jet, que es el de origen polaco. Y es una imagen bastante gráfica y didáctica, por eso vamos a tratar de utilizarla para explicarlo. Vamos a marcar dos puntos, el A y el B. El A refiere a lo que es la entrada al circuito del intercooler. El aire ingresa por el lateral de la turbina, se comprime, se calienta por esa compresión que se produce en el flujo y luego pasa por los radiadores del intercooler para enfriarse y seguir hasta el punto B, que es la entrada a la mariposa de admisión del auto. La función del intercooler es justamente refrigerar, bajar la temperatura del flujo que fue comprimido en la turbina. De esta manera logramos que el flujo que entra por la mariposa de admisión tenga la menor temperatura posible, posibilitando así una mejor combustión por la gran expansión térmica que se va a dar. Dicho esto, vamos a mencionar características que nos van a afectar de por sí la función del intercooler. Una es la distancia en el recorrido entre el punto A y el punto B. Otra es la sección, el diámetro de las cañerías, como así también el volumen de poder de refrigerado, es decir, el volumen de los intercoolers, de los paneles radiadores que refrigeran el flujo. Y otra también para tener en cuenta es los materiales tanto de los radiadores como de por sí de las tuberías. Lo que vamos a hacer es empezar a analizar el sistema original del auto, justamente sus características y las cuestiones que afectan de por sí su eficacia. Vamos a mantener los puntos A y B como en la imagen previa, como así también la coloración roja para lo que es el aire caliente, como en color azul el aire que ya está refrigerado, y en el punto B obviamente se conecta a lo que sería la entrada de la mariposa de admisión del motor. A cada lado podemos visualizar los radiadores con unos encausadores en la parte frontal, justamente para dirigir el aire hacia uno de los laterales de los radiadores. Otra cosa que se puede ver y realmente la verdad que no se puede explicar es lo complejo y rebuscado que resulta el circuito original. Más allá de la forma en sí, de la cantidad de curvaturas, las distancias, lo que más llama la atención también son las transiciones entre los distintos tipos de materiales y a su vez las uniones entre esas conjunciones, porque tenemos desde mangueras de gomas con caños metálicos, volvemos a mangueras de gomas, y bueno, podemos contabilizar en el total del recorrido unas 14 uniones. Y se puede imaginar que ante mayor cantidad de uniones, mayor es el riesgo ante posibles pérdidas en el futuro. Como así también el tema de las transiciones de los materiales. Convengamos que las transiciones entre goma y metal no son muy buenas, ya que todo lo que es metálico es proclive a tener una conducción térmica, por lo cual va a haber unos procesos de expansión, mejor dicho, de dilatación y contracción con las diferentes temperaturas que haya en el circuito, y eso justamente va a afectar de por sí a las uniones. Ahora vayamos a los datos en sí. Vamos a hablar del volumen de poder de refrigerado que tiene el sistema original. El sistema original tiene, como dijimos, dos radiadores. La capacidad volumétrica de cada radiador es de 2.2 litros.
O sea que tenemos un poder de enfriado en el orden de los 4.4 litros. Y después lo que es el volumen de circuito de entrada de aire caliente y el volumen de circuito de salida de aire ya refrigerado son los dos iguales, cada uno con 2.4 litros. De esta manera, teniendo en cuenta el volumen del circuito de entrada, como el volumen del circuito de salida, como a su vez el volumen de los refrigeradores, estamos teniendo un volumen total en el circuito original de 9.2 litros. Abar buscó mejorar el ingreso y la salida de aire para mejorar de por sí la ventilación de cada intercooler, ampliando la boca de acceso en el paragolpe delantero, porque más allá de los volúmenes de por sí, el problema es cómo ingresa el flujo. El flujo ataca al intercooler de una manera sesgada, no lo hace de manera frontal por la misma ubicación que tiene el intercooler. Y esto obviamente recae en una pérdida de eficiencia de por sí de la refrigeración. Distinto es el caso en el Abar biposto, que es el máximo exponente de uso de calle, en el cual Abar decidió unificar los dos radiadores laterales en uno solo frontal. De esta manera logra una mayor superficie de poder de enfriado, el flujo pega directamente sobre toda la superficie, no de manera sesgada como en los casos anteriores, y a su vez bajó la cantidad de uniones. De 14 pasó a 10, pero bueno, algo es algo. Lo que hizo también es mejorar un poco el caudal, agrandó un poco las secciones de los caños, pero siguió manteniendo el tema de las transiciones entre lo que son los circuitos metálicos y de goma. En la unificación de los radiadores en uno, el volumen se mantuvo casi igual, porque pasamos de los 4.4 litros en total a los 4.5, pero mejoró en lo que es una cuestión de linealidad de flujo. Vemos que a cada lado del radiador intercooler de lo que es el biposto tenemos una especie de canalizador que conduce el flujo hacia un solo caño. En el caso de los radiadores superiores de la línea 500 o 595, lo que tenemos es la entrada y la salida en la parte inferior, por lo cual el flujo tiene que hacer una especie de vuelta en U para que se consiga refrigerar, y de esa manera se está perdiendo también lo que es la linealidad del flujo, obviamente desfavoreciendo la eficacia en el poder de refrigerado, como a su vez el de la conducción del aire. Así que bueno, destacamos los puntos que mejoró Abarth en el biposto, como decíamos, el tema de la unificación de los radiadores en uno, la canalización del aire de una manera mucho más directa. Obviamente la superficie es atacada mucho más frontal por el flujo y por la boca ancha que tiene el paragolpe en sí. Y a su vez, al disminuir el tema de las uniones, las transiciones entre los materiales de las tuberías, metálicos y goma, y a su vez al aumentar de una manera leve el caudal, pero manteniendo en sí los volúmenes totales casi idénticos. Una cosa tenemos que dejar bien en claro, es que todas estas cuestiones que estuvimos mencionando recién son de autos que van desde la gama desde los 135 caballos a los 190 en el caso del biposto, por lo cual los volúmenes y poder de refrigerados están estrechamente relacionadas a esas potencias. Cuando nosotros empezamos a trabajar con otros rangos de potencias, vamos a necesitar también aumentar los volúmenes y los poderes de refrigerado para justamente emparejar toda la nueva situación. Y es ahí donde empezamos a trabajar con todo lo que es la gama de los intercooler aftermarket. El primer sistema que vamos a mencionar es el sistema AirTech. Es un sistema que, como podemos visualizar en la imagen, tiene un recorrido bastante importante. A su vez, otro de los inconvenientes que tiene, más allá del gran recorrido, es las diferentes transiciones de materiales que van pasando en las cañerías, pasando de circuitos siliconados a circuitos metálicos. Convengamos, como dijimos antes, entre mayor cantidad de uniones tengamos, más son los lugares en los cuales posiblemente podamos llegar a tener una pérdida. Y otra cosa que mucha gente le resta importancia, pero es bastante importante, es el tema de la presencia metálica en la cañería. Todo lo que es metálico es proclive a conducir calor.
El motor de Abarth de por sí es un motor que genera bastante temperatura y convengamos que al estar todo comprimido, ya que tenemos un vano motor muy chiquito, es, como decíamos, de emanar bastante calor. Al nosotros tener una tubería metálica, lo que estamos haciendo es que toda esa cañería metálica vaya captando el calor y de esa manera justamente nos está contrarrestando el poder de refrigeración que logramos con el intercooler, porque nosotros logramos refrigerar el flujo de aire y al mismo tiempo lo vamos calentando al tener todas las paredes de conducción calientes por la cañería metálica, por lo cual siempre una cañería siliconada es lo óptimo para que se conduzca de una temperatura mucho más regulada. Otro inconveniente que tiene el circuito Airtec es lo expuesto que quedan los caños en la parte inferior. Más allá que hay que hacer un recorte en el chapón cubrecárter, es impresionante lo expuesto que quedan las cañerías y lo cual lo hace proclive a cualquier daño en el circuito, afectando obviamente la integridad física en sí del auto. Hablando de datos, tenemos que destacar que el volumen de refrigerado del sistema Airtec está en el orden de los 10.9 litros, con un circuito de entrada en el orden de los 2 litros y un circuito de salida en el orden de los 2.8, logrando así un total de 15.7 litros en todo el sistema. Ahora vamos a hablar del sistema Forge, un sistema que, como vamos a ver a continuación, tiene muchas mejores cualidades que el anterior. Lo primero que podemos visualizar es que ya las cañerías tienen un menor recorrido, como así también tienen una menor transición entre los distintos tipos de materiales, ya que la mayoría es una cañería siliconada. Forge logró reducir la cañería ingeniosamente ubicando la entrada del intercooler en la parte trasera. De esa manera se reduce todo el rulo que suelen hacer la mayoría de los intercoolers, ganando de esta manera mucho menor recorrido y beneficiando en sí a un menor tiempo de lag, que es justamente el cual se ve afectado cuando se aumenta el recorrido de por sí. Una de las cosas que a mi gusto Forge se quedó un poco corto es el tema de mejorar el diseño en los laterales del panel intercooler. Convengamos que al ser terminaciones muy rectas no tienden a acompañar al flujo, lo cual afecta de por sí la linealidad del mismo. Yendo a los datos, podemos establecer que lo que es el sistema Forge cuenta con un volumen de refrigerado en el orden de los 8 litros, un volumen en el circuito de entrada en el orden de los 1.2 litros, un volumen en el circuito de salida en los 2.2 litros, logrando así un total de los 11.4 litros. El sistema a continuación es el sistema que a mi criterio reúne las mejores características del mercado, es el sistema ATM. ATM logró mejorar muchos de los inconvenientes previamente mencionados. El primero y el principal, y creo que es el que más se destaca de por sí, es la gran reducción en los circuitos de entrada y de salida. ATM utilizó el mismo recurso que Forge y lo mejoró. Ubicó tanto la entrada como la salida del intercooler en la parte posterior y a su vez le brindó un ángulo para mejorar en sí la linealidad del flujo. A su vez, si vemos todos los que son los bordes de los paneles, cuentan todos con una curvatura para justamente ir acompañando el flujo y evitar así las posibles turbulencias en el borde de salida. ATM también extendió en la parte inferior del intercooler justamente el volumen de refrigerado para que las salidas se ubiquen más hacia atrás y de esa manera esquivar todo lo que es el refuerzo del chasis original. Otra característica muy importante del sistema ATM es que cuenta con sus cañerías siliconadas. No tiene transiciones entre materiales, sino que es una sola pieza siliconada tanto el circuito de entrada como el circuito de salida. A su vez, tiene muy pocas curvaturas, lo cual posibilita también mejor linealidad del flujo. Y como habíamos mencionado previamente, al ser completamente siliconadas, logramos que los flujos que circulan en la parte interna se vean mucho menos afectadas por las temperaturas altas del motor.
Ahora, yendo a la parte de datos, vamos a mencionar que el volumen de poder refrigerado del sistema ATM es de 9.5 litros. El volumen del circuito de entrada está en los 0.98 litros, 980 centímetros cúbicos, menos de un litro. Y el volumen de salida en los 1.2 litros. Podemos ver que es el que menor volumen tiene en los circuitos de entrada y de salida. Logramos así un volumen total de los 11.7 litros. Podemos ver en esta imagen la comparación con el circuito original. Es impresionante cómo se reducen los recorridos y bueno, ni hablar obviamente del mayor poder de refrigerado en sí. Un sistema muy parecido al de ATM es el de Wagner Tuning. Tiene las características casi idénticas, tiene algunas leves variaciones como las que vamos a ver a continuación, pero en sí es el mismo diseño con las salidas, mejor dicho la entrada y la salida ubicada en la parte trasera, pero como vemos ya no mantiene ese ángulo hacia la parte superior y tienen una sección un poco más achatada en el caso de la salida, lo cual lo condiciona con el tema de la linealidad de flujo. Más allá de esas cuestiones, estamos prácticamente en las mismas características del sistema ATM. Hay otros modelos en el mercado también, pero generalmente se basan siempre en los que hemos mencionado previamente. A lo sumo ya mejoran cuestiones de eficiencia, mejores paneles, menores transiciones en lo que son las cañerías, pero siempre se terminan basando en uno u otro modelo de los que hemos mencionado. Hay sistemas obviamente que vamos a tender a evitar por una cuestión de baja eficiencia y calidad, y generalmente son los sistemas de origen chino, que son paneles universales que se suelen adaptar para circuitos en el ávar. Los mayores inconvenientes que tienen estos paneles son los grados de espesor de las aletas. Las aletas son las pequeñas paredes que hay dentro del panel de refrigerado por los cuales el flujo pasa entre sí. Al tener mayor espesor, lo que estamos consiguiendo es que se aumente en sí el peso del panel, como así también siendo más proclive a ir captando calor del motor. Muchos se dejan seducir por los bajos costos de estos paneles, pero no tienen en cuenta lo caro que realmente le sale a la eficiencia del auto en sí. Más allá de las cuestiones de paneles, podemos ver también el tema de las cañerías metálicas que habíamos observado antes. En esta imagen podemos ver, más allá del material en sí metálico de la cañería, las soldaduras que tiene en esas secciones para ir logrando la curvatura. Convengamos que todas esas soldaduras del lado interno del caño van generando unas protuberancias que justamente lo que logran es ir produciendo una fricción en el flujo de aire, lo cual obviamente va a conducir a una pérdida en la linealidad de flujo y de por sí una pérdida en la eficiencia en sí. Por eso resaltamos de que todo lo que les parece a mucho barato, en realidad les está saliendo caro. De manera sintética vamos a señalar los puntos a tener en cuenta para la elección de un sistema intercooler. El primero es el volumen, litraje o el tamaño de paneles de refrigeración. Esto está estrechamente relacionado con la potencia en sí del auto. No siempre mayor cantidad de volumen significa mayor cantidad de potencia. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, para sistemas totalmente estándar, los autos originales, no vamos a ganar nada, al contrario, vamos a estar perjudicando en sí la performance porque le estamos brindando mucho mayor volumen de refrigerado, de lo cual el auto no puede estar manejando ese excedente por el resto de los componentes y la preparación que tiene. Pero podríamos mencionar más o menos para tener las limitaciones en la elección que, por ejemplo, hasta los 200 caballos el auto se suele manejar con más o menos 5 litros de volumen de refrigeración, y después de los 200 a los 300 caballos ya tendríamos que estar manejando más o menos un volumen en torno a los 10 litros. Otra limitación que tenemos que tener en cuenta en la elección de los paneles son las formas del paragolpe.
De nada nos va a servir tener un panel muy grande con mucha mayor superficie de enfriado si justamente la superficie en donde va a pasar el aire dentro del paragolpe es mucho más chica. Quizás tenemos una superficie en el panel por fuera que una vez que la instalemos y le pongamos el paragolpe encima, va a ser mucho más reducido el espacio en el cual va a pasar el flujo. Entonces, de esta manera lo que estamos logrando es justamente reducir la superficie de enfriado que tanto buscamos. Otro de los puntos a tener en cuenta es el recorrido de las cañerías. Tenemos que tratar de encontrar el menor recorrido posible. De esta manera vamos a estar ayudando a reducir los tiempos del lag y obviamente a tener una mejor reacción en el sistema. A menor recorrido, menor el lag que vamos a tener. Otra de las cuestiones a evitar son las distintas transiciones entre materiales de cañerías. Siempre es mejor optar por un solo material, el caso de las cañerías siliconadas es lo óptimo, y de esa manera vamos a reducir la injerencia externa de la temperatura en el sistema. Como así también evitamos distintas uniones, las cuales nos podrían causar posibles pérdidas. Y también el tema de las diferencias internas en las secciones, ya que generalmente cuando son cañerías con transiciones que pasan de metal a goma y de goma a metal, van cambiando los caudales internos porque son piezas que se van ensamblando una dentro de la otra. Otra cosa también que no quiero dejar de mencionar es que más allá de que busquemos recorridos cortos, también tenemos que buscar recorridos simples, que tengan la menor cantidad de curvatura y dobleces posible, más que nada para que favorezcan sí a la linealidad y el paso del flujo. Otro punto a señalar es el montaje. Tenemos que tratar de encontrar sistemas con montajes sencillos, que no alteren en sí el auto, que queden estéticamente y pasen lo más desapercibido posible. A su vez, que no contengan piezas o cañerías expuestas, cuestiones que nos pueden afectar en sí la conducción u obviamente la integridad física del auto. Después, como último, podríamos hablar de lo que son las formas y las terminaciones. Siempre es bueno optar por paneles con terminaciones redondeadas, ya que éstas van a ir acompañando el flujo y no lo van a interrumpir de manera abrupta, como pueden ser cualquier terminación recta o cuadrada. Otra cuestión que tenemos que tener en cuenta en lo que son los temas de formas y terminaciones de los paneles son las aletas. Tenemos que buscar aletas finas de materiales livianos, más que nada para que no vayan captando calor del resto del motor, como así también no agregarle peso sin sentido al auto. Otra cuestión también es el tema de las soldaduras. Tenemos que tratar de buscar soldaduras del tipo industrializado, que sean continuas, más que nada para evitar posibles fugas, como así también nos va a brindar una mucha mejor calidad de terminación. Todas estas cuestiones obviamente están relacionadas con los valores y los costos, pero siempre tenemos que estar pensando en componentes que sean de prestigio, de marca, de reputación, ya que el día de mañana se va a ver afectado ese valor en sí en el auto si lo tenemos que vender, y obviamente son cuestiones que se hacen valer en su momento. La calidad se va a mantener siempre, en cambio el precio se va a olvidar. Bueno, esperamos que les resulte útil este video. Tengan en cuenta que tratamos de hacerlo de la manera más simple y sencilla posible y corta al mismo tiempo, porque hay temas que podríamos profundizar mucho más, pero no podríamos hacerlo en tan poco tiempo. No se olviden de suscribirse al canal si ya no lo han hecho, porque son cosas que nos sirven bastante. Y bueno, ante cualquier duda, consulta o sugerencia, comuníquense con el WhatsApp, que es generalmente el medio que más rápido respondemos.